Melisa Varela. Es médica especialista en medicina familiar y medicina de estilo de vida. Buenas tardes, Doc. ¿Andás por ahí? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Melisa, Andy acá. Bien, ¿Cómo muy andás, bien, por Doc? suerte. Acá ¿Me está la... escuchan? Sí, te escuchamos bárbaro. Perfecto, Buenas bárbaro, tardes, qué bueno. doctora. Bueno, Melisa es especialista también en nutrición. Yo la conocí por el tema de nutrición. Y después te vamos a preguntar un par de cositas porque Juanpi eh, hace deportes y ya me estaba preguntando el tema de deportes, si podés aconsejar algo. Así que vamos a hablar de todo un poquito. Perfecto. En principio, el tema de la tarde, Tiroides. estábamos hablando con el tema de tiroides. También nos acompaña Marcela. Y bueno, Andy, que soy paciente de la doctora. Yo futura. Soy paciente. Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Obvio. La idea, como me contactaron, fue principalmente, ¿no?, de hablar un poquito más integral, ¿no? Exacto. Creo que antes la medicina abordábamos muy como en cajitas a la persona que llegaba a nuestro consultorio, y hoy lo que estamos intentando es plasmar un poco de que traiga la consulta un consultante, pero que luego se abre de una forma más integral y entendiendo un poco que la persona no es solamente algo orgánico, sino que también tiene un entorno, ¿no? Entonces, justo salió el disparador, ¿no?, de la glándula de la tiroides, ¿no? Ujú. Es un órgano, ¿sí?, que se encuentra, para que se entienda un poquito y se comprenda, es una glándula que se encuentra en la sector de la garganta, que tiene una gran función a nivel orgánico y a través de distintos metabolismos, pero que no solo trabaja sola, sino que trabaja de manera más coordinada con una comunicación con señales a partir de nuestro cerebro, de nuestros otros órganos, como puede ser el intestino, y el entorno que nosotros estamos justamente atravesando. Y normalmente, seguramente ahí la misma mesa, ¿no? Es algo que a veces se trabaja en el consultorio, es esto de que cada uno tiene una historia de vida distinta, un entorno distinto, tenemos distintas edades, distintas características, y dentro de cada característica de cada persona es también trabajar un poco más individual, no abarcar de manera muy poblacional. Sí está bien hablarlo, es que de poder entender un poco poblacionalmente, pero después trabajar con cada uno. Eh, sí que en este momento tenían esa duda con el deporte, ¿no? Una persona que hace deporte es un gran beneficio para esa glándula y para tener esas mejores señales en conjunto con el cerebro que comanda y que genere la mayor salud en la persona. Eh, Así que nada, eso es como abrir un poquito el abanico de preguntas, ¿no? Ujú. No sé si han surgido preguntas más. Sí, y bueno, hola Melissa, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Muy bien. Yo conozco bastante, o sea, no bastante, no como vos, obvio, pero porque mi madre tiene tiroides. ¿Sí? No Bien, sé si es hiper, si es hipo, si querés contar lo que es eso, porque yo no lo sé explicar. perfecto. Y eso, o sea, y ahí te voy preguntando. Muy bien. Bueno, la glándula principalmente tiene como objetivo liberar hormonas principales para actuar sobre diferentes órganos. Uno de ellos es la T4 y otro es la T3. Ujú. Están justamente, tienen una gran función a nivel de otros órganos, pero son producidas por esa glándula gracias a otra glándula o algo que se encuentra a nivel cerebral, que es la hipófisis. La hipófisis es la que libera otra hormona, que es la principal señal para que se produzca en la glándula justamente estas dos hormonas esenciales. Ujú. Pero, como dije hace un instante, no trabaja sola, trabaja con un entorno en donde tiene que ser esa glándula, o nosotros deberemos consumir alimentos enriquecidos para favorecer esa producción. Justamente uno de los puntos nutricionales muy importantes que uno debe estar
evaluando es si ese alimento es enriquecido o su alimentación, la persona tiene una alimentación enriquecida de hierro, de selenio, de cromo, de vitamina D, vitamina B12, dentro de sus alimentos. Para entender, eso es el funcionamiento normal como eje, ¿no? Como algo más gráfico para entender. Cuando hablamos de que una persona tiene hipotiroidismo, significa que su glándula tiene una disfunción o un problema que empieza a hacer menos de esas hormonas T4 y T3 en menor medida por alguna falla que puede ser en todo ese camino de producción. Puede ser propiamente de la misma glándula o previamente para llegar a esa glándula. Esa es la patología que más frecuentemente tenemos dentro de lo que son las patologías de la glándula tiroides. Después tenemos otro componente que es cuando esa glándula trabaja por demás y empieza a trabajar tan por demás que hace en exceso T4 y T3 y ahí nos tenemos en esa característica es un hipertiroidismo. Eso es lo más simple para que se entienda más gráficamente, ¿sí? Pero después hay otros términos que son más de consultorio, más técnicos, que ahí entramos en juego en una glándula que puede producirse anticuerpos contra ellos mismos, ¿sí? En determinados puntos de esa misma glándula. Y puede estar una mujer o hombre, ¿sí? Teniendo esos anticuerpos de esa glándula y producirse lo que se llama una tiroiditis de Hashimoto o tiroiditis de Graves, ¿sí? Comúnmente hay personas que pueden convivir con esas tiroiditis con una glándula funcionante y sin la necesidad justamente de utilizar una medicación para cada patología, ¿sí? Hasta ahí se entendió un poquito para que Perfecto. O sea que yo puedo tener tiroides, por ejemplo. por ejemplo, si tu mamá o tu papá o dentro de la rama familiar tienen presentes rasgos de una tiroides Hipo. disfuncional, Hipo tiene mi hipo, por mamá, sí. ejemplo, podemos llegar a tener, como podemos llegar a no tener. O sea, eso es un mito, me parece. Yo he escuchado capaz que también hay mucho mito de esto, de la tiroides, eso que solamente se transmite por la mujer. Exactamente, sí, hay un gen, hay un rasgo, pero no siempre se expresa. Hoy Claro. lo que tenemos que entender un poco con lo que es la genética y la epigenética es cómo nuestros genes familiares se pueden expresar o no en nuestro cuerpo. Hay algunos componentes genéticos que son traspasados por la placenta durante el nacimiento y otros durante el crecimiento de la persona a raíz del entorno, todo lo que le damos en cuanto a factores ambientales, como puede ser desde la nutrición, el sueño, los tóxicos que utilizamos como el cigarrillo, la actividad física y el estrés, hace también que se puedan expresar esos genes, ¿sí? Y es ahí que sí se puede expresar la condición o la patología. Esto ocurre no solo en la tiroides, sino también hoy se demostró con el avance de la medicina este último año, la expresión desde el rasgo del colesterol también. ¿Sí? Hoy hay muchos avances en donde podemos nosotros evaluar un poquito no solo la familia, sino también su ambiente y expresión y la gran posibilidad de tener una tendencia a tener esas patologías o condiciones que aumentan el riesgo cardiovascular. Ujú. Acá te voy a hacer una consulta. A mí, por ejemplo, cuando me diagnosticaron que tenía Hashimoto, que fue alrededor de los 50 años, después que entré en el periodo de la menopausia más o menos, los análisis, porque es mediante análisis que esto
porque, por ejemplo, si él quiere saber, tiene que hacer un análisis de sangre y ahí se comprueba, ¿no, doctora? Ok, Exactamente. Lo que se suele pedir en laboratorio es primero la hormona de la TSH, acá. la T4. En general siempre se busca una que es libre, que es la que en general el perfil ya nos va a dar una orientación de función de esa glándula. Y en el caso tuyo, por ejemplo, con los anticuerpos, lo que se suele solicitar son dos anticuerpos que el principal eh, factor para determinar si hay una presencia de Hashimoto es tener anticuerpos TPO positivos. Ok. Yo me acuerdo que ahí se me vino el mundo abajo. Yo te digo la verdad, fue como que no sabes lo que fue. No, no, no. Fue uno de los peores meses de mi vida cuando me dijeron tenés Hashimoto y tenés que tomar esta pastillita de 0,75 de por vida. Lo cual dije, ¿Qué es por la alteración de hormonas? sí, esto te puede decir la doctora. Uy. La cuestión es que, bueno, y ahí empezó otra acción que era, empezó a traccionar los 50 kilos, 52 kilos que tenía, Sí. a los 50 años andaba en 52, y empezó el 54, 55, Es la 58, debacle y del empezó toda una peso. historia que no paré hasta los 65, 70, y más allá del deporte, más allá de esto y más allá de todo el más allá, todo era distinto. Claro. Él parecía que tomaba agua, igual engordaba. Sí. Era una cosa que dije, bueno, esa es la acabosis, porque claro, pasar de un talle 34 a 42, no sé, por decir cualquiera, ¿viste? Sí, sí, Era, sí, sí, entiendo. fue algo un golpe muy fuerte, aparte de la menopausia en sí, que también es acompañado con eso, las dos cosas, fue un combo Claro, horrible. claro. Es ahí, ¿no? Que pasan más o menos, o en algunos cuerpos pasan y en otros no pasan esto de la tendencia de, encima dejé de fumar, así que bueno, fue todo un combo. Sí, había dejado de fumar en esa época, sí, sí, que fue lo mejor. Eso fue lo único bueno. El resto Eh, no. en lo que comentás, es importante tener como para llevarse también un poco de una moraleja a esto para toda la comunidad, es que es importante tratar de mantener los controles de salud, aunque sea de manera anual. Sé que es a veces Anual. difícil el conseguir turnos, yo entiendo todas las barreras que podemos tener nosotros como un consultante, pero la realidad es que cuanto más cercano, más joven uno puede ir haciendo esos controles y trabajando en lo que es la parte hormonal, la parte de hábitos justamente, tiene la posibilidad de que, por ejemplo, nosotras las mujeres llegamos a un quiebre en donde a partir de los 45 empieza una etapa de nuestra vida que es la perimenopausia o el camino hacia la menopausia. Ujú. Hoy, por suerte, está avanzando en cuanto a trabajar un poquito más de antemano, o sea, de manera más preventiva, para que no te pase justamente Eso. eso que te encontraste ya con, no solo con un diagnóstico, que a veces ese diagnóstico es fuerte, sino también el cambio hormonal que a partir de los 50 empezaste a vivir, y eso que vos justamente describiste es lo que ocurre justamente en la menopausia, ¿no? Es el avance del tejido adiposo de manera desregulada, en donde el periodo hormonal no solo de la tiroides, sino de la caída de los estrógenos, que son muy protectores para la mujer, empieza a tornar unas circunstancias en donde hasta una misma se siente rara, se siente de una manera que no siente que es su cuerpo, justamente. Ujú. Así que también llevar este mensaje, ¿no? De intentar de lo posible cada 1 o 2 años llegar a la consulta, de tener un médico de cabecera, de poder trabajar un poquito de manera más integral en todos los aspectos y sin pensar solamente en una sola cosa como puntual, porque muchas veces está sumamente relacionado y comunicado esto. Así que, por un lado, tratar de hacer el control de salud sería lo más óptimo,
y por el otro, también entender de que si tenemos un Hashimoto se puede trabajar con muchas herramientas de hábito y esto que vos deciste de dejar el cigarrillo es excelente que lo puedas dejar porque tiene unos componentes ante justamente la tiroides que desajustan muchísimo y a veces la persona necesita de mucha medicación o dosis hasta poder ajustar esa glándula. Y esa glándula tiene unos grandes beneficios para la salud ósea, entonces hay consecuencias detrás, entonces es importante tratar de entender que no es una sola cajita que hay que solucionar, sino esta cajita trata de congeniar con todo el resto de nuestro cuerpo. Sí, es tremendo para llegar a la dosis, los análisis y las veces que tenés que ir para poder pegarle a cuánto tenés que tomar. Claro. Yo estuve yendo, me acuerdo un año, era cada 2 meses sacándome sangre a ver que me subía, que me bajaba, tremendo. Sí, no se regulaba. Hay Doc, es un análisis que es, yo recuerdo un análisis de aquellas épocas que tenía que ir como una hora antes, ¿puede ser? ¿Tiene que ver con eso, vinculado con eso? En ese caso, seguramente haya sido algo más hormonal, pero Hormonal. desde otra perspectiva se utiliza, capaz que en ese momento habrá sido algo con relación al cortisol o la Claro. prolactina, Ok, para poder evaluar un poquito más otros ejes hormonales. El ok. eje de la tiroides no es el único, tiene mucha relación con lo que comentaba la salud ósea y otras hormonas que también trabajan en eso son la paratormona, que Claro. son unas glándulas que están al lado de la Sí, tiroides, sí, sí. y otras de los ejes hormonales es el cortisol, el famoso estrés, Tremendo, pero ese cortisol lo que odio. con relación con la prolactina, muchas veces hay algunas mujeres o hombres que se requiere evaluar cuando hay un desajuste por demás en este eje que es el eje tiroideo. ¿Vos podrías contarnos un poquito más de los estrógenos que tanto se está hablando últimamente? Bien, sí, está muy en auge Sí, y es un gran avance. a ver, ¿Te referís a la terapia hormonal exacto. de Sí, reemplazo? sí, sí. Yo no sé qué es. Bueno, contanos entonces qué son los estrógenos, a partir de ahí arrancamos, porque siempre dice Perfecto. faltan los estrógenos, hay que generarlos, cómo los genero, bueno, todo eso. Muy bien. Bueno, principalmente para que se entienda, nosotras las mujeres a partir de los 35, 45, ya empieza a haber un declive de producción de estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas femeninas eh, que son las principales cardioprotectoras, generadores de nuestro ciclo ovulatorio y cardioprotector y a ver, ¿cómo podría decirlo? Protector desde el aspecto de la tonicidad muscular, la salud ósea. Entonces, es una hormona fundamental para nosotras como mujeres. Luego de determinado momento en donde se pierde absolutamente de manera completa, es cuando llega nuestra menopausia, el cese clínico de la menstruación, ¿sí? Después de más de un año. En este caso, nosotras tenemos la gran posibilidad hoy con la medicina de utilizar terapias que se genera el reemplazo del cese de esos estrógenos. Ujú. ¿De qué manera? Hay varias. Hoy se pueden, depende el tipo de mujer que estamos teniendo, eh, depende principalmente de sus síntomas. Normalmente, antes de llegar a la menopausia, mujeres pueden empezar a tener sofocos, grandes calores abruptos, tanto durante el día como la noche, que se despiertan, que cambian su hábito, Ujú. que empiezan a tener mucha irritabilidad, mucha sensación de mal sueño, fatiga mental, mucho cansancio, o también existen otros síntomas que es relacionado con la zona génico-urinaria, en donde empiezan a tener sensación de dolor al hacer pis, ardor, sensación como que en algunos casos piensan que tienen una infección urinaria o sequedad de origen vaginal. Vaginal.
predisposición a pequeñas infecciones, que eso durante los años se van controlando con los controles ginecológicos. En el caso puede ser la realización preventiva del Papa Nicolau, que es un método de rastreo para prevenir el cáncer de cuello uterino. Y otras veces llegan a la consulta que tienen relaciones sexuales y empiezan a tener dolor o molestia. Esos síntomas, si se empiezan a agravar y de una manera mucho más florecidas, es lo que demostró ante esas sintomatologías, que era lo más frecuente que llegaba a la consulta, pensar en pequeños métodos de reemplazo estrogénico para poder tratar de o sea, aminorar esos síntomas. Pero no solo con ese objetivo es la terapia de reemplazo hormonal. El otro objetivo detrás, y el más importante, que es lo que se empezó a ver en estudios científicos, es que el riesgo cardiovascular en la mujer no solo se empieza a alterar o a aumentar con el cruce de estrógenos, sino que aumenta desmedidamente por los cambios hormonales, pueden empezar a alterarse a nivel vascular, la posibilidad de rigidez de los vasos arteriales, aumenta la predisposición a hipertensión, aumenta la posibilidad de generar una mala metabolización del colesterol. Muchas veces algunas mujeres empiezan a llegar a la menopausia en donde su colesterol empieza a aumentar de una forma desequilibrada y que previamente ellas hacían una buena alimentación, un buen sueño, una buena actividad física, pero este lío de hormonas, para explicarlo, hace que empiecen a tener esta predisposición. Qué terrible. Sí, pero no lo pensemos como algo tan, sí, pareciese terrible, pero en realidad es algo progresivo y que se puede manejar muy bien, Claro. no solo desde los hábitos, sino hoy con este tipo de terapias en donde podemos instaurar para que la mujer pueda descansar mejor, para tener un mejor sueño. Sabemos que en el sueño nosotros formamos músculo, durante el sueño tenemos una mejor control de la presión arterial, una mejor metabolización del azúcar y una mejor metabolización del colesterol. Entonces, el mejorar los síntomas que pueden tener durante la perimenopausia con este tipo de instrumentos o medicamentos, podemos lograr que reduzca ese riesgo cardiovascular en la mujer. Un dato no menor para entender, en general la mujer no tiene los mismos síntomas cardiovasculares como un infarto o un ACV tan floridos como puede ser en el hombre. Lo que hizo que este tipo de avances en cuanto a esta terapia es intentar de que reduzcan los números de estos eventos. ¿Sí? O sea que el cuerpo te va avisando. Hay que estar atento. Muchas veces van avisando, exactamente. Y otra cosa importante es que siempre tienen que hacer la consulta personalizada, porque hay que hacer estudios, ¿sí? Hay que evaluar una mujer que no se hace los estudios ginecológicos de manera anual o bianual y no tiene un conocimiento de su evaluación de rastreo de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, su riesgo cardiovascular en su laboratorio. En algunos casos está contraindicado esta terapia y eso es importante llegar a la consulta para evaluar si es candidata para poder hacerlo. Mira. En general, lo más importante dentro de los 10 años de menopausia, una mujer puede tener la posibilidad de ingresar a tener esta terapia, pero no todas
se puede llegar a hacer. Y otra cosa que se pudo sacar de mito, que antes había mucho miedo en este tipo de terapia, era el cáncer de mama. Ya se demostró que con este tipo de terapias no tiene un avance a una predisposición a generar un cáncer de mama con estas terapias. Y eso es re importante entender porque para llegar a medicamentos de este calibre tiene que pasar por muchas fases de control y de estudio. Y ya que haya sido aprobada y ya está siendo instaurada y con buenos beneficios, con estudios ya de años, eso demostró que no son como aquellos medicamentos donde hoy tenemos, bueno, hemos tenido hace poquito una información de personas de redes sociales que utilizaron medicamentos que ni siquiera estaban aprobados justamente. Qué horror. Ahora una pregunta, ¿esto se hace particularmente, se hace en los hospitales? ¿Cómo llegamos a estos Bien. estudios? Principalmente es un control anual ginecológico Sí. o de cabecera. Puede ser al mismo médico de cabecera llegar a tener la consulta, y en los hospitales también, en los consultorios, tanto como un médico clínico, como un médico de familia o un ginecólogo, están orientados ya para poder trabajar sobre esto, justamente. Mira, Doc, con respecto, ya que te tenemos en línea y sé que también te manejas todo lo que es nutrición, ¿no? No sé si después, Juan, querés Tengo hacer... bastantes preguntas, pero antes, del tiroide y un par de cosas de esas. Bueno, ¿querés hacer una pregunta? Sí, quiero hacer una pregunta. Estaba escuchando, pero me quedé muy en eso. Doctora, ¿cuáles son los mitos de la tiroide, de todo ese tema de la hormonal, que capaz que una persona adolescente o capaz que recién está llegando a la adolescencia que se encuentra, ¿no? Y ve que transforma su cuerpo y no entiende por qué. Hay y chiquitos capaz que tienen problema de tiroides. se va a revisar, no encuentran ningún problema o no le salta, como decía Marce, y eso también es un problemón. ¿Es hereditario de madre a hija y de padre a hijo o es viceversa? Claro. En general es de linaje femenino, pero no siempre los hijos pueden expresar ese gen. Entonces, normalmente los controles de manera anual se pueden llegar a evaluar, y en base a eso se va viendo personalmente. Con respecto a los mitos en cuanto a la tiroides, el gran mito es que uno engorda por la tiroides. Claro, ¿viste? Y eso no es cierto. Es un mito. Claro. Es un mito. ¿Y es un mito. Claro, ver, ¿y qué rompe con eso? Vamos a tratar de explicarlo mejor, en realidad. Dale. Cuando tenemos hipotiroidismo, ¿sí? La glándula tiene una función más lenta. Entonces, esa función más lenta puede, ¿sí?, predisponer a la persona, si es sedentaria, si no hace ninguna actividad, si no se mueve mínimamente los 150 minutos de manera de actividad moderada, intensa en la semana, es que tenga una tendencia a generar depósitos de grasa en su cuerpo, y ni hablar si su tipo de alimentación es de una alimentación más occidental, con muchos agregados de multiprocesados, baja cantidad de alimentos ricos en omega 3, o rico en fibra, o rico en proteínas. Ni hablar si agregamos otros tóxicos como pueden ser el alcohol o el cigarrillo, que de alguna forma lentecen la función de esa glándula, y de alguna forma es lo que habíamos hablado un momento, ¿no? Este entorno que tiene esa glándula, que tiene que trabajar por demás, pero que no puede. Entonces ahí le echamos un poquito más la culpa rápidamente a que
Bueno, la glándula no me funciona, yo engordo por la glándula. Claro, y hay muchos alimentos que influyen en eso también, ¿o no? Porque también está el mito de los alimentos. Sí, Por mucho. ejemplo, la avena, que muchos La discuten el avena. tema de la avena, avena sí, avena Ahora no. está de moda. Sí, no, pero por ejemplo, en mi época me decía, hacete todo el panqueque de avena, todo de avena, Sí, y ahora me dicen, no, la avena es mala. pan integral. O Exacto. la soja también, en una época estábamos con la milaneseta de soja, y la soja es un Es veneno. lo peor que hay, sí. Claro, entonces, Bien, excelente, ah, exactamente. Nosotros Ni tenemos opino. nutrientes fundamentales para esa glándula. Hierro, vitamina D, vitamina B12, que eso los podemos traer justamente para que funcione esa glándula de los alimentos. Dentro de los alimentos tenemos estos que nombraron ustedes. La avena es un alimento y superalimento rico en fibra, muy proteico, es calórico, sí, pero para una alimentación que es gradual, que es de manera equilibrada con una buena actividad física, es un superalimento también para esa glándula. un Lo pan, que pasa perdón, es un que panqueque así un panqueque con huevo, dos cucharitas de avena, eso a la mañana, está todo bien, no pasa nada. sí, con una fruta Y está una, perfecto, ok, bárbaro. perdón. Eh, lo que capaz que queda un poco ese mito es porque nosotros cuando tenemos una persona con hipotiroidismo que utiliza levotiroxina, Ay, que sí. es la hormona sintética, tiene una alteración en la interacción y su absorción, ¿no? Entonces, lo que se trata de explicar a los pacientes que toman levotiroxina es que esperen 2 a 4 horas para consumir fibra. Entonces, lo que se puede hacer es un buen equilibrio del plan alimenticio, luego después de 2 a 3 horas que consuman la avena o que consuman silum o que consuman arroz integral, Claro. fideos integrales, que ahí agregan el tenor de fibra necesaria para su flora intestinal. Porque si nosotros no tenemos una buena flora intestinal, el producto, ya sea una levotiroxina o el alimento que es beneficioso para nuestro cuerpo, no se absorbe correctamente. Entonces, de ahí creo que sale un poco ese mito. Y por último, la soja, súper bastardeada, pobre soja, que es súper buena, no solo es proteica, es rica en calcio, es rica en magnesio, es rica en hierro. Eh, la realidad es que es otro producto para poder reemplazar la carne vacuna. Hoy la carne vacuna es cara, y lo que tenemos como necesidad de entender un poco para una glándula tiroidea mucho más orientativa de generar antiinflamación Ujú, es Sí. utilizar la soja. La ok. soja es un gran alimento y hoy lo que tenemos que entender es que ANMAT o las entes reguladoras han sacado ese componente que generaba un componente cancerígeno en ese alimento y que hoy ya no se encuentra y está mucho más regularizada. Sino lo que uno puede intentar cada tanto, no hay tanta diferencia en plata, es comprar una soja más orgánica. ¿Sí? Ok. La verdad es que el poroto de soja orgánico en a granel se puede encontrar y es mucho más, eh, a ver, en costo, en precio, es más rendidor. Ok. Entonces uno puede hamburguesas, unas albóndigas, una milanesa de soja, con receta muy simple. Después le voy a subir una en el Instagram, así que después miran Dale, unas hamburguesitas dale. de soja texturizada Me que son encanta. un golazo y son súper proteicas y la realidad es que no hay que tenerle miedo y estimación a determinados alimentos. Realmente el alimento más saludable es el real, justamente. Doc, la verdad que para hablar tenemos un Sí, un montón. montón de Ya preguntas. vamos a contactarnos, Sí, creo sí. que otra vez. Encantadora, recontra clara. Así que bueno, no sé si quieren No, ya preguntarle está. algo No, no, más. me quedé con mil de preguntas, pero bueno, Yo me quedo con para... esa receta que vas a subir que me parece repiola. Bueno, y acá tiene un hook, el de los mitos. Y Se quedó, podés recordar y te va a servir también. algún tips que por último tenemos 3 minutitos si querés cerrar vos la nota diciéndonos algo, aconsejándonos algo con respecto al estilo de vida que es
lo principal que vos manejás ahí en tu consultorio. Si querés Muchas decirnos gracias. algo. Bien, no, saber que, a ver, yo soy médica de familia, pero me orienté a la medicina del estilo de vida. Lo que encontré con esta nueva versión es que cada uno puede, con pequeños cambios de hábitos, Ujú, hacer grandes diferencias. tal cual. Seguramente lo habrás vivido con el cigarrillo. La realidad es que son pequeños cambios al principio, pero que a futuro tenemos que tener la mirada a tener una longevidad vamos a Ujú, tener, todos vamos a crecer a largo plazo, vamos a ujú, ser personas gerontes. Lo que tenemos que tener importante acá es que esa longevidad sea lo más saludable posible, que no bien, sea un cóctel de medicamentos y que tampoco tengamos esa cultura de que suplementos por demás y de manera indiscriminada exacto. tampoco sirve, Ok, ¿sí? ok, ok. Así que bueno, nada, ese es como un mensaje que creo que está bueno para todos tener ese mensaje, ¿no? Sí, perfecto. Me encanta, Bueno, Doc, me encanta. te mandamos un beso enorme, gracias, estuviste bárbara Gustazo. y sí, un gustazo y bueno, pronto vamos a conectarnos para que nos hables de otros Una temitas cachetada más. de realidad me diste. A cuidarse, a comer bien. Por favor, muchas ¿Eh? gracias por la invitación y sí, están Est- más que cuando quieran Estamos en me contacto. contactan y charlamos un poquito. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas Buenas Por gracias. favor, tardes. un besito. Chau, Gracias, Besos, chau. gracias. Chau, chau, gracias. chau, Beso chau. grande. Bueno, estuvimos con la doctora Melisa Varela, ahí